¿Alguna vez te encontraste diciendo si tuviésemos más recursos, si tuviéramos un poco más de presupuesto, o tal vez no puedo hacer mucho con lo que tenga? Te entiendo, lo viví. Muchos ministerios juveniles se mantienen con fe, creatividad y bastante cinta adhesiva. Pero ¿qué pasa si lo que tenés ya es suficiente si está en las manos correctas? En el episodio de hoy vamos a hablar de cómo gestionar un ministerio juvenil con pocos recursos sin sacrificar el impacto ni la creatividad. Bienvenidos a Liderazgo Juvenil y Adolescente, el podcast con Daniel Cajal Drake. Cuando hace muchos años comencé a trabajar en el Ministerio Juvenil y de Adolescentes, contaba con la bendición de que teníamos varios recursos disponibles. Por ahí no es que eran súper abundantes, pero podíamos comprar materiales o solicitar cosas y en muchas ocasiones las adquiríamos. Sin embargo, cuando pasé a mi segundo o tercer grupo, ya no tenía recursos disponibles. Es más, me tuve que empezar a preguntar cuáles son los recursos que tengo. ¿Te pasó muchas veces que te encontrás con un montón de ideas y cosas para hacer que serían geniales, pero son casi imposibles de concretar con los recursos que tenés disponibles? O por lo menos con el presupuesto que manejás. En este episodio quiero que estemos trabajando muchas de estas cosas. Soy Daniel Cajal Drake y yo también viví lo mismo que vos. Y entonces quiero invitarte a contarte un poco mi experiencia y algunas cosas que te pueden ayudar. Y quiero comenzar yendo a este pasaje revelador de la Biblia que muchas veces pasamos por alto. Y se encuentra en Éxodo capítulo 4 versículo 2 que dice así: Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Vamos a ponernos un poquito en contexto. Dios es el llamado que hace a Moisés, se aparece o llama su atención a través de una zarza ardiente y Moisés se acerca. Moisés en ese momento era un pastor, ya su estatus de príncipe, su educación, todo eso había quedado en el pasado. Ahora era un tipo que vivía un poco al día, cuidaba ovejas y se pasaba gran parte del día solo. Posesiones quizás no es que tenía en abundancia, no era un tipo rico ni que tenía toda a su disposición, ni siquiera tenía ya sirvientes, un ejército, nada. Ahora, es en este contexto donde Dios lo llama. Quizás Moisés hubiese dicho, si lo hacías 40 años atrás, cuando estaba en Egipto. No, pero Dios se le aparece y en ese momento le encomienda una tarea grandísima: liberar a su pueblo. Ir a encarar a Faraón y decirle, Dios me manda que saques al pueblo. ¿Cuál es el tema? Moisés desde su punto de vista no tenía nada. Y Dios agarra y le dice, ¿qué es lo que vos tenés en la mano? Una vara. O sea, es un bastón, un pedazo de madera. Sin embargo, eso mismo puesto en las manos de Dios se volvió algo tan icónico como la gran vara que acompañó a Moisés en las tareas, ¿no? Nos encanta después ver todo lo que Dios va haciendo. Fijémonos esto, Dios no necesita que nosotros tengamos todo, solamente que estemos dispuestos a ponerlo en sus manos y a que sea usado para su gloria. Moisés tenía una vara. Tal vez vos tenés una casa, algún parlante viejo, o una pasión por enseñar y una creatividad que, aunque pequeña o grande, Dios puede multiplicar grandemente y usar para su gloria. Tal vez cuentes nomás con la disposición de una persona que tiene 2 horas disponibles. No sé cuáles son los recursos que tenés, pero Dios puede hacer grandes cosas con eso. Así que acompáñame y vamos a ver 5 ideas que te van a ayudar a crecer en creatividad y poder, con pocos recursos, lograr gestionar un ministerio grande. Entonces, vamos a ir al primer punto. Identificar tus recursos actuales. Hacete estas preguntas. ¿Qué lugares, personas, habilidades y materiales ya están a disposición mía? Muchas veces nosotros no tenemos inventariado todas estas cosas. ¿Entendés? Y voy a decir, bueno, ¿y qué voy a hacer?
Hacé una lista. ¿De qué disponemos? Tenemos una salita, un aula, tenemos quizás un parque, tenemos una guitarra, tenemos, no sé, cartulinas de colores, tenemos sogas. Haz un inventario, ¿sí? ¿Qué sabes hacer vos bien que otros valoran? Sabés que ahí hay algo que nosotros a veces no nos damos cuenta de todas esas habilidades y talentos que Dios pone en nosotros. Entonces es importante que nosotros esto agarremos y lo tengamos en cuenta. Porque tal vez no nos están faltando recursos, nos está faltando un inventario donde los tengamos detallados y al momento de trabajar contar con ello. Entonces, primer punto, hacé una lista. Y no mental, escribí una lista. Vas a ver cómo empiezan a surgir más cosas y más cosas. En segundo lugar, te invito a que priorices aquello que es esencial, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con esto? Que no todo lo bueno es urgente. Ni siquiera todo lo visible es lo importante. ¿Por qué? Paso a una historia de cuando te conté. En uno de los primeros ministerios que yo estaba, una de las cosas es que cada vez que recibíamos a los chicos tenía que haber algo que impactase a lo visual. Un cartel que describiese la noche, de qué íbamos a hablar, de qué se trataba todo. Por ahí era tal vez un dibujo, un icono. El tema es que a medida que fueron escaseando los recursos o disminuyendo, cada vez era más trabajo. Y a los chicos la realidad es que no les llamaba mucho si había un cartel o no. ¿Es lindo? Sí. ¿Es un buen detalle? Sí. Pero no siempre todo eso es importante. Además llevaba tiempo y a veces corríamos detrás de terminar un cartel y nos olvidábamos de que lo primordial era cómo recibíamos a los chicos. Entonces tenés que tener en cuenta qué es lo prioritario. Vos preguntate esto también. ¿Cuáles de las actividades que hacemos generan una mayor transformación con una menor inversión? Porque por ahí, en preparar algún cartel, alguna imagen de bienvenida, lo que sea, nos consumía, no sé, pongámosle como poco, 1 hora. Más ir a comprar los materiales, más lo que gastamos. Y por ahí el recibir a los chicos con un abrazo, convidarles un cafecito o algo, generaba un impacto muchísimo mayor que el cartel que ellos pudiesen ver. Entonces, no te digo que está mal lo otro, pero empezá a ver qué es lo que genera más transformación, pero con una inversión menor. Y centrate en eso. En tercer lugar, potenciar alianzas estratégicas. Yo anoté así, que hay otras áreas de la iglesia, como padres, emprendedores del barrio, que pueden aportar mucho a tu ministerio siempre y cuando vean claro el propósito. O sea, no pidas ayuda solamente para salir del paso, pedila con visión. Queremos lograr esto, ¿nos ayudás? Y acá va a requerir una tarea fuerte del lado tuyo. ¿Tenés en claro cuál es la visión del ministerio? ¿Cuál es el propósito por el que existe? Cuando vos lo tenés en claro, es muy fácil que mucha gente se sume. Cuando no tenés en claro y no lo podés comunicar con claridad, muchas personas se van a desviar y se van a perder. Dicho sea de paso, si esto no lo tenés bien definido, no solo te invito a chusmear los episodios anteriores que van a aparecer acá arriba donde podés mirar un poco de esto, sino a agendarte la semana que viene porque vamos a desarrollar bien este tema. Entonces, en conclusión, desarrolla una visión clara y comunicala, porque cuando una visión es clara, muchas personas se quieren sumar a eso. En cuarto lugar, enseña a tus líderes, a tus colaboradores a hacer más con menos. ¿Qué quiero decir? La escasez bien gestionada genera ingenio. Fíjate cuántas personas, con lo poco que hay en la heladera, muchas veces hacen comida. Yo tengo a mi esposa que ella te puede contar 3 cosas y de pronto te preparó una cena impresionante. Y vos decís, ¿de dónde sacaste esto? ¿O con qué lo hiciste? O te puede hacer budines y tortas con cosas que la mayoría consideraría ya desperdicios. ¿Sí? Te puede agarrar una cáscara de un limón, no sé. El tema es que a veces no llegas a ver eso hasta que estás en la escasez.
quiero decir esto que tenés que privarte de todo, no. Pero hay que empezar a estimular la creatividad y el ingenio. Hacer reuniones creativas sin recursos costosos. Hacer juegos usando lo que tengas, enseñanzas a través de historias, representaciones, invita a los chicos a participar, crea mentorías personales. Hay un montón de cosas que generan un valor impresionante. ¿Cuántas veces en la actividad se sentaron a estudiar con los chicos, a apoyarlos en las materias que andaban bajos? Vos imaginate el impacto que esto causa, no solo para tu grupo, sino para otros padres o otros chicos amigos de ellos que ven lo que ustedes hacen en su actividad. Y fíjate cómo de pronto estás atrayendo muchos más chicos con algo que simplemente te demanda el tiempo y no mucho más. A diferencia de actividades que podés hacer de todo, pero los chicos tienen competencia en otro lado. Y en quinto lugar, celebra lo que sí tenés. No dejes que la comparación te robe la alegría. Muchas veces estás mirando lo que hicieron allá, lo que hicieron en este grupo, en aquel, y vos decís, yo no puedo hacer eso. Y te quedás descontento. Y ese malestar se ve, se percibe. Entonces, vos enseñarle a los chicos a valorar las cosas pequeñas, lo que puedes hacer. Porque lo grande empieza muchas veces por ahí. Quiero cerrar con estos tips extra. Aprovechar recursos de la comunidad. Muchas veces vos no tenés un salón, pero de pronto hay una sociedad de fomento abierta al público o municipal, o tenés parques. Tal vez tenés lugares que puedes ir caminando y hoy día con un poco de que le consultes a la inteligencia artificial la historia de un lugar puedes hacer tours. O sea, no te encierres en que tengo que tener todo dentro del lugar de comodidad mío, dentro del aula que yo tengo, porque te vas a limitar a esas cosas. Entonces empezá a ampliar eso, empezá a buscar personas, empezá a buscar gente que te apoye y vas a ver cómo esto se expande exponencialmente. Antes que me olvide, a partir de hoy vas a ver en algunos episodios que en la descripción te vamos a dejar algunos recursos. Por ejemplo, el día de hoy te vamos a dejar un libro recomendado, pero también un artículo donde vas a poder leer cómo generar un ministerio con múltiples recursos con presupuesto cero. ¿Qué vamos a hacer? Te voy a dejar unas preguntas para que discutas en equipo. Por ejemplo, sentate con ellos, o si trabajás solo, sentate vos y empezá a plantearte. ¿Qué cosas tenemos hoy en nuestro ministerio que no estamos aprovechando? ¿Qué actividades podríamos rediseñar para lograr el mismo impacto con menos recursos? ¿Y cómo podemos fomentar una cultura de gratitud y creatividad en lugar de quejarnos por lo que nos falta? Aplicación práctica. En primer lugar, vas a tener un reto esta semana que tiene que ver con que hagas un inventario de las cosas que ya tenés a favor. Personas, lugares, ideas, conexiones, personas que conoces que te pueden dar una mano, te pueden conectar para lograr tu propósito. En segundo lugar, vas a elegir una sola actividad y lo que vas a hacer, vas a aplicar en esa actividad este enfoque minimalista. Por ahí vos digo, yo tengo todos los recursos, no necesito, perfecto. Aún así, te invito a que generes la creatividad. Porque vas a ver que, aunque tengas mucho, cuando sabes hacer mucho con poco, aprovechás muchísimo más lo demás. Entonces, agarra un sábado y decís, este sábado vamos a hacer una actividad austera, ¿sí? Con pocos recursos vamos a elegir 3-4 cosas y en base a eso vamos a diseñar toda una actividad que tenga un impacto grandísimo. Haz este ejercicio. Y en tercer lugar, dale gracias a Dios por todo eso que tenés y puso en tus manos, que no es poco. No nos damos cuenta a veces la importancia y a veces dependemos más de los recursos que del Dios que da los recursos. Y te voy a agregar una cuarta parte, que es que si tenés una buena idea o lo que logres, te invito a escribirlo acá abajo en los comentarios. ¿Sabes por qué? Porque esa idea tuya, Dios la puede usar en otra persona y expandir su universo de posibilidades. Entonces, te invito a que esta vez no solamente te quedes con algo para pensar o algo para llevar a la práctica, sino que vos seas de bendición a otros que también puedan estar escuchando este podcast y de pronto con tu aporte, con esa idea, con esa actividad que se te ocurrió, con esa creatividad que Dios puso en vos, sea bendecido grandemente.
quiero finalizar con esta reflexión. Jesús alimentó a miles con 5 panes y 2 peces. No era poco, porque estaba en las manos correctas. ¿Te imaginás lo que Dios puede hacer cuando vos pongas los recursos que tenés en sus manos? En el próximo episodio vamos a estar desarrollando un poco lo que decíamos de esto de la visión, ¿sí? Vamos a ver cómo podemos crear una visión a largo plazo que trascienda no tu ministerio, sino generaciones. Pero antes que nada, desde hoy, ¿te animás a empezar a ver lo que vos ya tenés, así como lo hizo Moisés? Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por escuchar Liderazgo Juvenil y Adolescente, el podcast. Te esperamos la semana que viene. No olvides seguirnos.